Oigan, una historia bien curiosa ha comenzado a correr por todo nuestro mundo, que ya saben, está súper conectado. Viaja por esos caminos digitales de las redes sociales, ¿saben? Y también se susurra por ahí en los foros donde la gente habla de tecnología y ciencia. Esta historia nos cuenta algo que, la verdad, asusta un poquito. Habla de un día en que todas nuestras luces podrían apagarse. Así de repente, y hasta dan una fecha exacta para esto, que supuestamente va a pasar el 27 de abril del 2027. Imagínense, un apagón de luz en todo el mundo, un momento de oscuridad para todos. Claro, esta predicción ha hecho que mucha gente se ponga a pensar y a imaginar cosas. Y también, y es de entenderse, ha asustado un poco a muchas personas que se la encuentran por internet. Es que la idea de que de un momento a otro nos quedemos sin luz, es algo bien fuerte, la verdad. Esta idea de un mundo que de golpe se queda a oscuras y sin nada eléctrico no es nueva en las películas o en los libros, ya la hemos visto antes. Pero esta vez, algunos sienten que esto que se dice es diferente. Circula como si fuera algo muy real del mundo digital, como si fuera verdad porque viene de internet. Y se riega rapidísimo, desde videos de TikTok hasta discusiones en X, que antes era Twitter. Cuando se habla tanto de algo, ese montón de conversación puede hacer que un simple rumor parezca algo bien serio, ¿no creen? La gente comparte, comenta, pregunta. Y cada vez que alguien hace esto, el mensaje original como que se hace más grande y agarra más fuerza. Así es como funciona la información que se vuelve viral en estos tiempos. Una sola chispita puede encender una tremenda conversación en internet, sin importar de dónde salió esa chispita o si es verdad o no. Y eso de que den una fecha específica, como el 27 de abril del 2027, le pone más drama al asunto. Suena como algo seguro, ¿verdad? Casi como una cita con el destino. Ser tan específicos con la fecha puede hacer que una predicción parezca más creíble que una advertencia así nomás, sin muchos detalles. Esto es algo común en las profecías y predicciones que han existido en toda la historia. Una fecha fija como que crea una historia, le da un punto central para que la gente hable y se imagine cosas. Lo que pasa es que ahora, con la era digital, estas historias se riegan mucho más rápido y llegan a más lugares que nunca antes en la historia de la humanidad. Para muchos, la primera reacción es de preocupación. Y es normal, porque nuestras vidas dependen muchísimo de la electricidad. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, la electricidad hace funcionar nuestras casas, nuestro trabajo y la forma en que nos comunicamos. Así que pensar que esta fuerza invisible desaparezca de todo el mundo, pues claro que inquieta. Hace que nos preguntemos cosas sobre la seguridad, sobre cómo sería la sociedad, sobre cómo le haríamos para salir adelante. Esta reacción, sentir todo esto, es natural. Por eso es que estas predicciones, aunque no se sepa si son verdad o no tengan pruebas, pueden volverse tan populares y la gente les para tanta bola. Tocan algo que en el fondo todos sabemos, lo mucho que dependemos de las cosas modernas de hoy en día. Por eso, entender bien de dónde vienen estas historias y si son ciertas o no, se vuelve súper importante para no perdernos con tanta cosa que vemos y oímos en internet. Miren, algo bien interesante de esta predicción del apagón de 2027 es de dónde supuestamente salió. Mucha gente en internet, en sus publicaciones y discusiones, dice que este pronóstico lo hizo la inteligencia artificial. La historia que cuentan es que unos modelos de inteligencia artificial súper avanzados analizaron muchísimos datos, y que supuestamente así calcularon esta fecha exacta para una catástrofe mundial. Esto hace que el rumor parezca más creíble, como si tuviera una base tecnológica fuerte. Es que a la inteligencia artificial mucha gente la ve como algo súper poderoso, que no se equivoca y que puede entender cosas que nosotros, los humanos, pues no podemos. Entonces, si lo dice una inteligencia artificial, algunos piensan, bueno, entonces debe estar basado en análisis muy complicados que no podemos pasar por alto. Y claro, eso suena muy convincente. La palabra inteligencia artificial de por sí ya tiene mucho peso en la cabeza de la gente. Nos hace pensar en supercomputadoras, en máquinas que piensan, en ese futuro que parece que ya llegó. Cuando esta palabra se junta con una predicción así de fea, puede que algunas personas ni se paren a pensar si es verdad o no.
Lo que nos quieren dar a entender es que estos sistemas de inteligencia artificial, con esa habilidad que dicen que tienen para ver patrones que nosotros no vemos, han descubierto una verdad que estaba escondida. Incluso, algunos que crean contenido en Internet podrían decir bien clarito que una inteligencia artificial calculó o decidió la fecha del apagón. Y esta forma de contar la historia es súper importante para que la gente se crea el rumor y se lo tome en serio en las redes. Pero, a ver, es bien importante que pensemos qué significa de verdad que digan que fue una IA. ¿Nos dicen qué inteligencia artificial fue exactamente? ¿Nos explican cómo lo hizo? Casi siempre, esos detalles no aparecen por ningún lado en las publicaciones que se hacen virales. Entonces, la inteligencia artificial se vuelve como algo misterioso, casi un personaje de leyenda, como un oráculo de esta era digital. Y esa falta de detalles, amigos, es una señal de alerta. Miren, las predicciones científicas de verdad, o hasta las advertencias serias que vienen de sistemas complejos, casi siempre vienen con explicaciones bien detalladas. Participan investigadores que uno sabe quiénes son, con modelos específicos y datos que se pueden revisar. Eso de que una inteligencia artificial desconocida, mencionada así nomás, diga algo, es más típico de las noticias falsas que de una revelación científica. La pura idea de que una inteligencia artificial, como las conocemos hoy, pueda predecir un evento físico mundial tan específico, algo que nunca antes ha pasado, pues es bastante dudoso. La inteligencia artificial es buenísima para reconocer patrones en montones de datos que ya tiene. Puede decirnos qué tendencias podrían venir, basándose en cosas que ya pasaron. Pero de ahí a predecir un apagón mundial totalmente nuevo, con años de adelanto, sin ninguna señal física antes, y sin que la física nos explique cómo podría pasar, eso, la verdad, está muy lejos de lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy. Esto es clave que lo entendamos, ¿eh? El poder de la inteligencia artificial es gigante, sí, pero no es magia. Funciona dentro de los límites de los datos que tiene y de los programas que los humanos hemos diseñado. Bueno, cuando escuchamos algo tan grande como que va a haber un apagón mundial, lo primero que tenemos que hacer es buscar pruebas, ¿verdad? ¿Qué dice la ciencia sobre esto del 27 de abril del 2027? Si investigamos con cuidado, la respuesta es muy clara. Hoy por hoy, no existe ninguna prueba científica o técnica que apoye esta predicción. No hay estudios serios revisados por otros expertos, no hay informes oficiales de grupos de científicos, ninguna institución de investigación conocida ha lanzado alertas sobre una catástrofe mundial así de grande que esté por venir. La base sobre la que se apoya este rumor que anda por todos lados parece no existir cuando buscamos fuentes serias, en las que podamos confiar. Y que no haya nada de esto, dice mucho. Pensemos un poquito. ¿Qué cosas podrían en teoría causar un apagón de luz tan grande? Una posibilidad son llamaradas gigantes del Sol que le peguen directo a la Tierra. Otra podría ser un ataque por Internet a nivel mundial, bien coordinado, contra las instalaciones más importantes. Pero para poder predecir estos eventos con una fecha tan exacta, con años de adelanto, tendríamos que ver señales muy raras antes, o tener información muy especial. En el caso de lo que pasa con el Sol, aunque siempre estamos vigilando su actividad, predecir una llamarada gigante con tanta precisión y con tanto tiempo de anticipación, la verdad es que todavía no podemos hacerlo. Y si hablamos de ataques por Internet, eso significaría saber de un plan enorme, súper bien pensado y secreto, que ninguna agencia de seguridad del mundo haya detectado todavía. Las organizaciones que se encargan de ver cómo está la energía en el mundo y que todo funcione bien, no han dicho ni una sola palabra sobre esta predicción. Agencias como la Agencia Internacional de Energía, que seguido publica informes completos sobre el estado de la electricidad en el mundo, no han dado ninguna alerta. Sus análisis más recientes, como el informe Electricidad 2025 Análisis, se enfocan en cómo va el consumo, la generación y si las redes eléctricas están estables, pero no dicen nada de un supuesto apagón mundial en el 2027. Este silencio de las entidades oficiales y de los expertos no es que se les haya pasado, más bien refleja que no hay ningún dato creíble que sugiera que algo así vaya a pasar. Entonces, al buscar algo de verdad, nos encontramos con que no hay nada. Parece que este rumor se ha hecho tan viral porque se repite mucho y porque suena interesante eso de que lo dijo una inteligencia artificial, más que por tener alguna base real. En el mundo de la ciencia, si alguien dice algo muy increíble,
necesita pruebas igual de increíbles. Para una predicción de esta magnitud, la evidencia que se presenta es muy poca, casi no existe. Esta diferencia tan grande entre lo serio que suena el aviso y la poquísima prueba que hay es algo muy importante a notar. Nos sugiere que estamos tratando más con un cuento de Internet que con un pronóstico científico con bases. La obligación de demostrar que algo es cierto es de quien lo afirma. Y hasta ahora, esa obligación no se ha cumplido. Miren, cuando hay rumores que asustan tanto, lo mejor es preguntarles a los que saben para que nos den claridad. Los especialistas en energía, los ingenieros y las organizaciones de otros países que se dedican a cuidar los sistemas eléctricos, todos han dicho más o menos lo mismo. Casi todos han dicho que eso de un apagón mundial el 27 de abril de 2027, pues como que no es verdad. Estos expertos, que se pasan la vida estudiando y manejando estos sistemas de energía tan complicados, no encuentran ninguna razón para creer que vaya a pasar un desastre tan grande y justo en esa fecha. Todos están de acuerdo en que esa predicción no tiene ninguna base científica ni técnica. Esta opinión de toda la gente que sabe del tema es una respuesta bien fuerte a ese miedo que se ha regado por todas partes. La Agencia Internacional de Energía, que es como la autoridad más grande que sabe de cómo va la energía en el mundo, y si es segura, no ha dicho nada de que haya algún peligro. Y esto es bien importante, ¿saben? Esta agencia siempre está vigilando cómo está el mercado de la energía, cómo van las instalaciones y si hay algún riesgo de que nos falte. Si de verdad tuvieran información seria de un peligro tan grande, es casi seguro que esa organización sería la primerita en estudiar bien el riesgo y avisarle a los gobiernos y a toda la gente. Los informes y lo que ellos predicen normalmente nos cuentan cómo va cambiando el tema de la energía, los problemas que hay para usar energías más limpias y los puntos débiles que puede haber en algunas regiones, pero nada de que todo el sistema eléctrico del mundo se va a caer en una fecha específica. Otros expertos, que saben mucho de ingeniería de sistemas eléctricos y de cómo se manejan las redes, tampoco se creen mucho ese cuento. Ellos nos explican que las redes eléctricas que tenemos ahora son bien fuertes, aunque sí, son complicadas. GAP2S. Claro que a veces hay apagones en una ciudad o en una región, y eso es feo, y puede pasar por un clima muy fuerte, porque se daña algún equipo o a veces por ataques en Internet. Pero que pase un apagón así, al mismo tiempo en todo el mundo, eso es algo muy difícil, casi imposible, por cómo está hecha la tecnología. Es que estos sistemas, desde que los diseñan, ya vienen con muchas capas de protección y como con repuestos, por si algo falla. Están hechos para que, si algo empieza a fallar, el problema no se haga más y más grande sin control, y menos que cruce países enteros o los océanos. Por eso lo que piensan todos juntos los que construyen, los que manejan y los que estudian cómo funciona la electricidad en nuestro mundo, nos da bastante tranquilidad. Ojo, ellos no están diciendo que la seguridad de las redes no sea importante o que no pueda haber problemas. Para nada. De hecho, trabajan muchísimo para que esos riesgos sean cada vez menores. Pero están hablando de esta predicción específica que se ha vuelto tan famosa. Y lo que dicen es que no va de acuerdo con lo que ellos saben de cómo funcionan estos sistemas, ni con ninguna amenaza real que se conozca ahorita. Este punto de vista de los expertos es importantísimo. Nos ayuda a poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? A dejar de hablar de cosas sin fundamento y a entender mejor cuáles son los verdaderos desafíos y también las fortalezas de cómo funciona la energía en todo el planeta. Sección 5. Un mundo de redes. Así funciona la electricidad en el planeta. Para entender por qué un apagón mundial, todito al mismo tiempo, es tan poco probable, tenemos que ver cómo llega la electricidad a nuestro mundo. No es una sola cosa gigante y única. Más bien, imaginen como un gran rompecabezas, con muchísimas piezas diferentes. Cada una de esas piezas es una red eléctrica distinta. La mayoría de los países, y a veces hasta diferentes partes dentro de los países grandes, tienen sus propios sistemas de luz que funcionan solitos o casi solitos. Estos sistemas se han hecho durante muchos años, pensados para lo que necesita cada lugar, con lo que tienen allí y cómo es el terreno. No hay un solo botón que pueda apagar toda la luz del mundo al mismo tiempo, porque no hay una sola red eléctrica gigante para todo el planeta. Piensen en América del Norte, Europa, Asia, África
América del Sur y Australia. Cada continente tiene un montón de redes eléctricas distintas. La red de América del Norte, por ejemplo, tiene conexiones grandes, la del Este, la del Oeste y la de ERCOT en Texas, pero no está conectada así nomás, sin problemas, con la red de Europa. Igualito, la red conectada de Europa funciona casi por su cuenta, separada de las muchas redes diferentes que hay en Asia, en cada país o región. Estos sistemas tan grandes están hechos para que funcionen bien y no fallen, pero solo dentro de su propia zona. No están hechos para ser parte de un solo circuito gigantísimo que cubra todo el planeta y que se pueda dañar todito de una. Cada una de estas redes tiene sus propios lugares desde donde las controlan, sus propias formas de hacer electricidad, como plantas que usan carbón, gas, energía nuclear, agua de los ríos, el sol o el viento, y sus propios cables para llevar la luz a todas partes. También tienen sus propias formas de protegerse. Estas incluyen cosas como interruptores automáticos y sistemas que solitos separan los problemas para que una falla chiquita no se haga un apagón más grande en esa misma red. Cada vez se usan más unas tecnologías que se llaman redes inteligentes. Estas ayudan a vigilar y controlar mejor todo, para poder arreglar más rápido cualquier problema y hacer que estos sistemas de cada región aguanten más. Además, las conexiones físicas, o sea los cables que unen estas grandes redes de los continentes, son muy poquitas o ni siquiera existen. Los océanos grandotes que separan los continentes hacen que poner cables de mucha energía entre ellos sea súper difícil y muy caro para los ingenieros. Aunque sí hay algunas conexiones entre países vecinos, por ejemplo en Europa o América del Norte, estas se cuidan mucho y no forman una sola red mundial que sea fácil de dañar. Esta forma en que la electricidad está separada en muchas partes en todo el mundo, como si fueran islas, es una razón muy importante por la que es súper difícil que haya un apagón mundial, causado por una sola cosa o por un problema que se riegue rapidísimo. Sección 8. Inteligencia artificial. El arte de la predicción contra la ciencia de la posibilidad. Decir que la inteligencia artificial predijo el apagón mundial es una parte clave de por qué se hizo tan viral. Esto le da como un aire de que es algo muy avanzado, basado en datos y seguro. Pero es muy importante entender qué puede hacer de verdad la inteligencia artificial de hoy y cuáles son sus límites, sobre todo cuando se trata de predecir cosas complicadas de la naturaleza. La inteligencia artificial, y más que nada el aprendizaje automático, es buenísima para encontrar patrones en un montón de datos y hacer predicciones basadas en esos patrones. Puede predecir cómo irá la bolsa con bastante acierto, encontrar enfermedades en radiografías, o hasta ayudar a decir cómo estará el clima en unos días, usando modelos que ya existen y datos del pasado. Pero predecir un evento único, que nunca antes ha pasado, como un apagón de luz en todo el mundo, en una fecha exacta, con años de anticipación, sin saber bien por qué pasaría o sin tener datos de que algo así pueda ocurrir, eso ya es otra cosa, mucho más difícil. Los modelos de inteligencia artificial aprenden con datos del pasado. Si algo nunca ha pasado antes, o si las leyes de la naturaleza que lo explican no están metidas en el modelo, la inteligencia artificial no puede sacarse una predicción de la nada. No tiene conciencia ni una bola de cristal, solo procesa la información que le dan. Para un apagón mundial, ¿qué datos usaría una inteligencia artificial para calcular algo así con tanta exactitud? Esto casi nunca, o nunca, se dice. De hecho, los que desarrollan e investigan en el campo de la inteligencia artificial son muchas veces los primeros en aclarar estos límites. Los sistemas de inteligencia artificial serios y las empresas que los crean, por lo general, son claros sobre lo que pueden hacer. Normalmente no harían una afirmación tan fuerte y sin pruebas de que predicen una catástrofe mundial, sin tener muchísimas evidencias y sin explicar bien cómo llegaron a esa conclusión. La inteligencia artificial que se menciona en estos rumores virales es muchas veces algo anónimo, que no se sabe bien qué es, y eso debería hacernos dudar enseguida. Los verdaderos descubrimientos científicos o las advertencias serias llegan por canales oficiales, no por publicaciones anónimas en redes sociales que dicen que algoritmos desconocidos pueden ver el futuro. Entonces, aunque la inteligencia artificial es una tecnología que está cambiando todo,
y que tiene un potencial enorme para resolver problemas difíciles y hacer predicciones útiles en muchas áreas, no es un oráculo que todo lo sabe. Su capacidad para predecir depende de qué tan buenos y útiles sean los datos con los que aprende y de los algoritmos que la controlan. Decir que la inteligencia artificial predijo el fin del mundo, sin más pruebas, es muchas veces una forma de darle una falsa credibilidad a algo que no es cierto. Se aprovecha de la fascinación y a veces del miedo que la gente tiene sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial, usándola para difundir información falsa en lugar de conocimiento real. Entender esta diferencia es importantísimo. Sección 9. Guardianes de la razón. El pensamiento crítico en la era de la información. Que la predicción del apagón mundial del 2027 se hiciera viral, aunque no tuviera ninguna base de verdad, nos sirve como un recordatorio bien fuerte. Vivimos en una época con muchísima información. Noticias, ideas y lamentablemente también información falsa pueden darle la vuelta al mundo en un instante. En este mundo lleno de información, la capacidad de pensar críticamente, o sea, de analizar bien las cosas y de entender un poquito de ciencia, no es solo una habilidad para la escuela. Es una herramienta súper necesaria para nuestro día a día. Es nuestro mejor escudo para que no nos manipulen, para no tener miedo sin razón y para no dejar de confiar en las fuentes que sí son de fiar. Esto es más importante ahora que nunca. Cuando nos encontramos con cosas muy raras en Internet, especialmente esas que nos provocan emociones fuertes, es importantísimo parar un momento para pensar bien. Podemos hacernos preguntas sencillas. ¿De dónde salió esta información? ¿Lo dice un experto o una organización conocida? ¿O es una cuenta anónima, sin nombre? ¿Nos dan pruebas? ¿Y esas pruebas se pueden comprobar en otras fuentes independientes y confiables? ¿Tiene lógica lo que dicen, según lo que ya sabemos del mundo? En el caso del rumor del apagón, si nos hacemos estas preguntas, rapidito nos damos cuenta de que no tiene bases sólidas. Acostumbrarnos a preguntar de esta manera es clave. Saber un poquito de ciencia juega un papel muy importante aquí. Esto no significa que todos tengamos que ser científicos. Significa tener una idea básica de cómo funciona la ciencia, por qué son importantes las pruebas y cómo los científicos llegan a acuerdos. Significa valorar que las cosas que pasan tienen explicaciones basadas en las leyes de la naturaleza. Y que si alguien anuncia catástrofes futuras, necesita mostrar datos fuertes y explicar de forma creíble cómo podrían pasar. Entender, por ejemplo, que las redes eléctricas no dependen de un solo punto, o lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer hoy en día, ayuda a poner en contexto y a evaluar esas predicciones tan llamativas. Este conocimiento nos da el poder de diferenciar entre la ciencia de verdad y la que no lo es, la pseudociencia. Al final, crear una cultura donde todos pensemos críticamente y sepamos más de ciencia es tarea de todos. Las escuelas, los medios de comunicación y cada uno de nosotros tenemos un papel que cumplir. En una época donde los algoritmos pueden hacer que lo más llamativo se vea más, y donde a veces solo escuchamos a los que piensan como nosotros y terminamos creyendo cosas falsas, nuestra propia capacidad de investigar y pensar con lógica es nuestra mejor defensa. Si miramos la información con curiosidad pero también con un poquito de duda sana, si buscamos pruebas y valoramos el conocimiento de los expertos, podemos navegar mejor entre tanto ruido digital. Así podemos asegurarnos de que lo que entendemos del mundo se basa en la realidad y no en rumores virales sin fundamento, por más atractivos que parezcan.